Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un cordial saludo, repleto de cariño, de gratitud. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del programa Teología al Día, transmitido a través de emisora Mariana 1400 AM. Como cada martes a esta hora les habla Isabela Orellana. Me complace muchísimo tener esta oportunidad de compartir junto a ustedes este espacio de formación, de reflexión, de acompañamiento. Les dejo abiertas todas las posibilidades para que puedan también dejar sus comentarios, hacer sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube. Pues y allí vamos generando esta comunidad digital en estos espacios tan importantes que nos ayudan en estos tiempos a crecer espiritualmente, a crecer como seres humanos, pero sobre todo a conocer nuestra fe católica. Justamente este propósito de generar este espacio de formación es para que también nosotros pues conozcamos nuestra fe y podamos asumir cristianamente muchas de las realidades que nos atañan, pero desde una nueva mirada, desde una perspectiva salvífica, desde una perspectiva esencial para la esencia nuestra como seres humanos, pues en el marco de nuestro camino llamado vida. Hoy justamente vamos a hablar sobre el desánimo espiritual, cómo vencerlo. Pues evidentemente no hay una única receta, sin embargo, con mucha humildad, pero también con muchos deseos de compartir con ustedes esta formación, pues para el bien de todos, pues yo quisiera comentarles, pues, sin ánimos de dar ninguna receta, repito, qué es lo mejor que podemos nosotros hacer para animarnos espiritualmente, evidentemente desde una perspectiva católica. ¿Cómo vencer el desánimo espiritual? Vamos a encomendar de manera especial este espacio a la Virgen María en todas sus advocaciones. María misionera, María experta en generar vínculos, María experta como mamá en cuidarnos desde el cielo, en animarnos, en conducirnos. ¿A dónde? Al camino de salvación, al corazón de su Hijo Jesús. Pues bueno, vamos a encomendar este espacio para que sea de mucho provecho espiritual para tantísimas almitas como el mismo Señor disponga. Decía San Juan Bosco, una alma que se convierta, tan solo una sola alma que se convierta, justifica la fatiga de la evangelización. Entonces, dejamos este espacio abierto a ustedes para quien quiera escuchar. Ya sabemos también que tenemos que perseverar mucho en todas estas iniciativas. No es fácil. Sin embargo, a cada uno de nosotros como bautizados, Dios le da una misión. Y nosotros descubrimos entonces la belleza en su pleno sentido de la buena nueva, que no es cualquier cosa. El tema de la salvación no es cualquier cosa, pero eso comienza a vivirse desde ya,
desde la tierra nosotros comenzamos a construir ese cielo, porque en esta vida estamos de paso. Sin embargo, Dios nos ha creado para ser felices, para ser plenos en Él. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las contradicciones, nosotros sabemos que sostenidos en Cristo, pues nosotros podemos vencer ese desánimo espiritual que en ocasiones nos tienta de una manera u otra, pero que es válido. Como todo ser humano, experimentamos tristezas, alegrías, gozos, hay momentos de momentos, y todo eso tiene que contemplarse, y esto no tiene nada que ver con la fe. Nosotros podemos estar desanimados como una condición humana, y sin embargo podemos seguir buscando y tener fe. Pero sobre eso vamos a ir hablando más adelante. Yo quiero que profundicemos en este tema, pero bueno, primero encomendamos entonces a la Virgen María para que ella nos arrope, para que ella nos proteja a lo largo de esta transmisión, para que proteja nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras ilusiones, para que ilumine nuestras tristezas y de su mano nosotros podamos caminar seguros y seguir hacia adelante. Quiero permitirme, a modo introductorio, para ir desarrollando este tema, una anécdota muy personal, a modo de ilustrar lo que a continuación deseo transmitirles. En una oportunidad estaba en el automercado haciendo pues las compras de comida para mi casa, y mientras iba conduciendo el carrito de automercado, se me acerca una señora por detrás a quien yo había conocido y con quien había vinculado años atrás. Y la señora me da un abrazo y me dice: Isabela, qué bueno que te veo porque tengo un bajón de fe. Y la señora pues me abraza, y ahí entre la informalidad de estar en un pasillo de automercado, en donde pues de lado y lado colindaban la comida y los víveres, pues la señora brevemente, en cuestión de minutos, me resumió pues el drama de su vida y lo que estaba viviendo en ese momento. Una señora que además había durante muchos años dirigido algunos círculos de oración y pertenecía a un grupo, creo que era de Legión de María, y a quien yo me había aproximado años atrás, como les dije, en situaciones, en esa búsqueda. Pues ella dirigía Rosario, era una persona que siempre se mostraba con una fortaleza humana y espiritual indestructible. Y esto me llevó a muchas reflexiones, pues yo decía dentro de mí, me parecía contradictorio, ¿no? Porque en mi escaso conocimiento en aquel momento no podía concebirse que esa persona que había sido dirigido grupos de oración y que había estado pues muy, muy animada en muchas cosas en la pastoral, me dijese a mí que había sido como que iniciada gracias a su servicio, pues me dijese a mí que tenía un bajón de fe. Entonces a mí me produjo aquello una contradicción. Sin embargo, después comencé a reflexionar y yo me hice la pregunta: pero ¿cómo esta mujer va a tener un bajón de fe? ¿Cómo esta mujer, cuando hacía esto o lo otro, me dice que tiene un bajón de fe? Esa fue la expresión que ella utilizó. Estaba desanimada. Pues conforme fui avanzando y viviendo algunas experiencias muy humanas y formándome también, pues comencé a descubrir que el hecho de ser una persona que está buscando a Dios y que está dirigiendo apostolados y que se muestra con una fe como virtud teologal pues muy férrea, no quiere decir que en ocasiones pueda desanimarse y romperse y quebrarse por dentro. Queridos amigos, podemos tener fe, pero podemos estar quebrados por dentro. Lo importante es no quedarse permanentemente en esa minusvalía o en ese desánimo, sino más bien fortalecernos espiritualmente para poder seguir adelante en la vida. Pero pues las emociones son cambiantes y no tienen nada que ver con la fe. Podemos sentirnos tristes, podemos tener un desánimo, podemos estar, así como me explicó ella, pues podemos tener un bajón de fe. Estaba desanimada, evidentemente, por situaciones que estaba viviendo. Y entonces, queridos amigos radioyentes, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que somos seres humanos, que el desánimo en ciertas ocasiones es normal ante situaciones de la vida y que Dios
Padre, en su inmensa misericordia, se nos revela plenamente también en esos momentos de desánimo. Y que nosotros no podemos sentir culpa por ser unos católicos eventualmente desanimados en cualquier circunstancia. Esto lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. ¿Qué nos vende el mundo? Que tenemos que ser personas fuertes, que tenemos que ser personas que vamos para adelante, que hacemos de todo y que... Señores, Dios vino y se reveló en Jesucristo y vino a rescatar al débil. Vamos a meditar en este tiempo las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los invito a leer las bienaventuranzas que muy bien nos las cuentan los evangelios sinópticos. Las bienaventuranzas. Usted y yo entonces podemos ser aquellos bienaventurados. Y en el transcurso de nuestra vida vamos comprendiendo que la fortaleza reside en la debilidad, porque en esa debilidad, en ese desánimo, Dios nos rescata. A diferencia de otras prácticas religiosas que muchas veces se convierten en herejías, pues se nos vende la idea de que una persona que sufre o una persona que está en desánimo es una persona pues que tiene algún tipo de condena, por llamarlo de alguna manera. Las personas entonces que no son fuertes, que no son superpoderosas o que no son capaces de tener un autocontrol sobre su sufrimiento, pues son personas que quedan a lo mejor de un lado. Y eso no es así. Hay que aprender a entender la debilidad. Todos tenemos debilidades de una u otra manera. Y todos somos iluminados en esas debilidades. Y cómo no, todos podemos tener ciertamente esos bajones de fe. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar qué significa tener fe. ¿Qué es la fe como virtud teologal? Hace poco, justamente el fin de semana, una amiga de la vida, muy querida, me escribió, entiendo que se había demorado en escribirme, bueno, para contarme que estaba esperando un diagnóstico para su esposo. Y un diagnóstico que, pues según el recorrido médico que habían hecho, pues aparentemente era desfavorable. Y ella se sentía mal, evidentemente, pero no estaba validando esa parte humana. Y me decía, me insistía, tengo miedo, empiezo a pensar cosas, empiezo a decir esto. Y bueno, yo traté desde lo humano, y evidentemente un poco tomando en cuenta esa formación a la que pues Dios me ha permitido acceder y bueno, por experiencias de vida, intenté validar esa parte humana y decirle, es normal que sientas miedo, es normal que te sientas así. Anormal fuese que estuvieras como si nada. Pero es que no tengo fe. Pues claro que tienes fe, porque al tú acompañar a tu marido, al estar allí haciéndole los exámenes, la resonancia y siguiendo adelante, pues tienes fe, estás siguiendo adelante. Pero el desánimo o la tristeza o el miedo son sentimientos humanos que también Dios contempla. Y espiritualmente nosotros también tenemos que tener en cuenta eso, que es normal. Ahora, más adelante, en el curso de este programa, les iré diciendo, pues bueno, cómo entonces vencer ese bajón espiritual. ¿Qué es la fe entonces? Cuando nosotros abrimos el Catecismo de la Iglesia Católica, pues en varios de los numerales nos explican, está en el numeral 143, se nos habla de la fe como virtud teologal y que evidentemente la fe es un don, la fe es una gracia. La fe es un don sobrenatural que Dios nos da para poder seguir adelante agarrados de Él. Y la fe, queridos amigos, no puede ser una fe ciega. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios utilizó medios humanos para revelarse a sí mismo. Dios se reveló al mundo en Cristo. Cristo es imagen y semejanza de Dios. Dios vino al mundo en Cristo. ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos su historia?
¿Conocemos para qué ha venido Cristo al mundo? Desde allí nosotros entonces, todo eso nos lo cuentan los evangelios sinópticos y también nuestro amigo Juan el Evangelista, que es especialista en hablar de Cristo desde el amor, desde una perspectiva también muy novedosa. Pues bueno, Cristo vino a salvar a la humanidad, porque Dios siempre quiere nuestra salvación. Y en este marco, pues, la Iglesia ha mantenido siempre en su apostolicidad, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es una institución meramente, evidentemente es humana y divina y tiene que institucionalizarse, pero bueno, la Iglesia va evolucionando conforme los tiempos. Y es importante que el magisterio se mantenga intacto. La Iglesia el Espíritu Santo va conduciendo la Iglesia. Pero es importante que nosotros siempre estemos en sintonía a lo que ya se nos ha revelado. En este sentido, pues Cristo vino y sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, acompañó y levantó a los paralíticos, acompañó a los que sufrían, dio de comer al hambriento. Él acogió el sufrimiento de la humanidad. Incluso se nos revela, nuestros periodistas, que son los evangelistas, nos revelan que en algunos lugares Cristo no pudo hacer o no pudo obrar muchos milagros porque no había fe. Es decir, la gente no lo había reconocido. Cristo en la última cena instituye la Eucaristía y dice y profesa y pronuncia algunas palabras que siguen haciendo eco hoy. Y Cristo pues dejó el mensaje de salvación para la humanidad. Yo soy el pan de vida, Él es esa agua, quien bebe esa agua no tendrá sed. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Nosotros, queridos amigos, creemos verdaderamente en aquello que ocurrió en la última cena. ¿Creemos nosotros como católicos en el poder de la Eucaristía y que Cristo es presencia real? ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque ahí vamos al segundo paso. Muchas veces parecemos pues católicos, más bien en vez de católicos, momias andando por allí. Y muchas veces nos quedamos revueltos y hasta revolcados en nuestro propio sufrimiento, en nuestra propia tragedia, llevando eso a los demás en una actitud de victimismo que nada bien hace a los demás. Cuando Dios nos da roles como padres o como madres de familia, como cristianos, como católicos, desde la vocación cristiana y profesional que hayamos elegido libremente, pues nosotros tenemos que seguir adelante con la bandera de la confianza, sabiendo que en manos de Cristo obtendremos la victoria, su victoria, no la victoria del mundo. Y eso se logra y eso se vence justamente, pues entendiendo primeramente que nosotros como católicos estamos llamados a una vida sacramental. Y Dios a cada uno, ahí está nuestra fortaleza. Podemos estar muy desanimados, pero también podemos seguir avanzando y con todo desánimo, hasta cojos, y con toda esa minusvalía que podamos tener, voluntariamente, aún desde la cama, podemos decir: quiero recibir la comunión. Señor, tú estás. Y Dios se las arregla. Pero lo primero es tener la voluntad. Y de esa manera, en esa búsqueda, pues ese desánimo puede ser acompañado por aquel que todo lo puede y hace nuevas todas las cosas. Nuestro espíritu, queridos amigos, se levanta cuando nosotros sacramentalmente comprendemos dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar, justamente como católicos. Y por eso es importante que conozcamos nuestra fe católica. Nosotros creemos a causa de la autoridad que Dios ha dado para revelarse en el mundo. Nosotros los católicos creemos en Jesucristo y creemos que hay una presencia real en la Eucaristía.
Más allá de todos los milagros eucarísticos que han podido ocurrir en el mundo, que si en tal lugar la hostia sangró y que en tal lugar, bueno, más allá de todo eso, es interiormente cómo mi espíritu, con la fuerza de la Eucaristía, con la fuerza de los sacramentos, puede ser levantado. También hay una historia que me ha conmovido muchísimo recientemente. Una conocida pues me aproximó y que se ha divorciado y bueno, se casó nuevamente por el civil y está realmente deseosa de poner su vida en orden. Pues no sé los pormenores de su divorcio ni lo que pasó, pero es importante saber que el espíritu empieza a añorar, a desear profundamente la presencia de Cristo para buscar esa fuerza. Y qué bonito que una mujer pueda con humildad aproximarse en vez de alejarse y justificar, no, la iglesia recibe, y la iglesia como institución humana y divina, pues contempla todas las cosas, pero las cosas deben buscarse. La vida es lucha y Dios es un Dios de orden y Dios busca ese orden en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras familias. De lo contrario, pues, viviendo una vida desordenada, toda nuestra vida va a estar en orden. Y no es que seamos unas personas moralistas, no. Todo lo contrario, todos somos pecadores, todos nos vamos a desanimar, todos tenemos miseria, pero tenemos que buscar dónde es. Dónde es. Incluso una persona que esté viviendo pues que en una situación que se haya divorciado, se haya vuelto a casar, pero que busque en la iglesia ese acompañamiento con la comunión espiritual, puede recibir grandes gracias. Pero es importante que estemos en orden, en sintonía con la iglesia instituida por Cristo. No vivir una espiritualidad a mi manera y como me da la gana. Con mejor se adapte a mis circunstancias. No. Así no es la cosa. El camino de Dios es un camino que se lucha, el camino de Dios es un camino difícil, es la puerta angosta. Y por esa razón, los seguidores de Cristo vamos a ser los bienaventurados, porque muchas de las cosas el mundo no las va a comprender. Pero hay que seguir adelante con valentía, con esperanza, con determinación. Hay un sacerdote que en tono muy jocoso, pero con mucha sabiduría me decía, y creo que lo he dicho en varios de estos programas: Isabela, ser cristiano no es símbolo de ser idiota. Qué profundo. Ser cristiano no es ser idiota, aunque nos confundan con idiotas. Ser cristiano no es ser idiota, es saber ponerse las botas y saber enfrentar y encarar cristianamente las situaciones difíciles, porque es que si no, nos va a llevar la corriente. Y en medio del sufrimiento, entonces, o en medio del desánimo, o en medio del bajón de fe, no vamos a poder. Entonces, en este sentido, muchas veces nosotros, volviendo a la historia de esta señora que me aproximó y me dijo, tengo un bajón de fe, Dios lo que quiere es que nosotros nos fiemos de Él plenamente para que Él pueda obrar. Tenemos que dejar en este tiempo a Dios actuar, pero dejar a Dios actuar no es que nos vamos a quedar sentados sin hacer absolutamente nada. Les pongo un ejemplo. Para nosotros poder sacar adelante estos y todos los programas, hay una dinámica. No es que yo me siento aquí a hablar cualquier cosa que me venga en la cabeza. Hay una preparación, hay un momento de oración, hay un seguimiento, hay una voluntad, evidentemente, pero es el Espíritu Santo que va encauzando. Tiene que haber un orden, hay un equipo de trabajo que permite que esto salga adelante. No es que Isabela está aquí sola hablando. Hay un orden, hay un ceñimiento a una autoridad, a unas normativas que debemos seguir. Pues así es Dios, así es en los hogares, así es en los trabajos. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. En un colegio, en una institución, en la escuela, nosotros tenemos que cumplir algún tipo de horario. Tenemos que cumplir las normativas. Pues en el hogar, en las casas, también tenemos que cumplir normativas. Los esposos tienen que seguir un orden, un código de ética, de comportamiento, de compromiso, de entrega. No es que, yo me voy a casar, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. En fin,
En todo tiene que haber un orden, y cuando Dios entra e irrumpe en nuestras vidas, porque Él no se cansa de buscarnos y nosotros somos quien le dejamos entrar o no, pues Él viene a poner orden. Y muchas veces cuando se pone orden, la mata se sacude y la mata empieza a ser así, 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 y todo aquel fruto malo empieza a caer y se quedan aquellos manguitos o los verdecitos que van a madurarse después, o los bien boniticos maduritos. Todo lo podrido se cae, pero para eso pues tiene que haber una movida. Pero si hay buenas raíces y si aquello está bien sustentado, ese arbolito no se va a caer. Y nosotros tenemos que ser cristianos no desde una posición idealista, no desde una posición de ilusión, sino desde una posición firme en el marco de lo que se nos ha revelado. Por lo tanto, ¿cómo entonces nosotros podemos enfrentar esos bajones de fe, ese desánimo espiritual que a veces nos asedia y que son normales? San Juan de la Cruz lo llamaba la noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila hablaba del castillo y las moradas, y cómo la persona, el alma, ella identificaba el alma como, bueno, como ese castillo, e iba dando pues esa a modo muy pedagógico, ¿no? Cómo el alma va introduciéndose a ese castillo espiritual y va morando en cada lugar hasta llegar al centro, hasta llegar al tesoro. Pues eso nos pasa a nosotros, y para eso tenemos que estar muy firmes, pero también tenemos que validar pues no quedarnos en la mera humanidad, pero tampoco quedarnos en la mera espiritualidad, porque somos seres humanos de carne y hueso. Y Dios contempla. La fe es más que un sentimiento, queridos amigos. Nuestro sentimiento varía. Podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos estar muy animados, podemos estar muy desanimados, pero la fe como virtud teologal está firme cuando nosotros decididamente pues buscamos esa fortaleza espiritual en Cristo, en la escucha de la palabra, en la formación como católicos, como laicos, también como religiosos. Cuando nosotros buscamos alimentar nuestro espíritu en los sacramentos, cuando nosotros damos sentido al dolor, a la cruz, vamos entonces avanzando en todo aquello que Dios nos va pidiendo, desde una mirada triunfal, en Cristo, no como el mundo nos quiere vender. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes, Teología al Día. Caridad. Cuaresma, tiempo especial de caridad. Cristo nos invita a amar a nuestro prójimo tanto como Él nos ama. Te invitamos a hacer un acto de generosidad, una obra de misericordia. Ayudemos a quienes tanto lo necesitan. Que tu corazón sea un reflejo de la misericordia de Dios. Emisora Mariana te acompaña en este tiempo de preparación para la Pascua. La Virgen de Guadalupe nos espera en el Tepeyac. A ti, Virgencita, mi guadalupana. ¿Y sabes qué es lo mejor? Te espera en la semana de receso escolar, el momento perfecto para vivir una experiencia de fe en familia. Emisora Mariana, la Parroquia Santa Lucía de Chía y Prisma Travel 360 grados te invitan a vivir la peregrinación guadalupana a México del 5 al 9 de octubre del 2026. Serán 5 días y 4 noches, todo incluido, con acompañamiento espiritual del Padre Fray Julián Ospina de la Orden de San Agustín, director de la Emisora
Mariana y párroco de Santa Lucía. Visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Cerrito del Tepeyac, la Casa de San Juan Diego en Tulpetlac, el Santuario de la Beata Conchita Cabrera, los tradicionales canales de Xochimilco y viviremos un día completo en Tasco con visita a la hermosa iglesia de Santa Prisca. También recorreremos la Plaza de las Tres Culturas, el centro histórico de la Ciudad de México. Contemplaremos las majestuosas pirámides de Teotihuacán y compartiremos una auténtica noche mexicana en la tradicional Plaza Garibaldi. Una hermosa peregrinación para agradecer, renovar nuestra fe y poner nuestra vida bajo el manto intercesor de la Morenita del Tepeyac. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Para recibir toda la información, escribe por WhatsApp a los números 310-307-0504, 314-324-3175. Cupos limitados. México lindo y querido. Amor, ¿no sientes la casa como vacía, como sin vida? Sí, pero ¿qué crees que le hace falta? Ay, no sé, algo que le dé calidez, elegancia, un cambio de verdad. En Deco Alfombras Turcas tenemos la transformación que tu hogar necesita. Visítanos en la calle 76, número 5016 en Bogotá y descubre una gran variedad de alfombras auténticas de Turquía, colores vibrantes, diseños exclusivos y tamaños para cada espacio. Nuestras alfombras no solo decoran, aportan bienestar, confort y tranquilidad. Gracias a su calidad artesanal y duradera, convierte tu hogar en un refugio de lujo, armonía y buen gusto. Síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Y contáctanos por WhatsApp al 321-291-5154. Deco Alfombras Turcas. Elegancia, confort y bienestar para tu hogar. Síguenos en Instagram, @emisora Mariana. @emisora Mariana. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. El Papa nos invita a rezar junto a él en este mes de febrero por los niños con enfermedades incurables. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre. Que su vulnerabilidad despierte nuestra compasión y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad. Sáname, Señor. Sáname. Emisora Mariana, un solo corazón. Cuaresma, tiempo de oración, penitencia, caridad y ayuno. 40 días para volver al corazón de Dios. Emisora Mariana, 1400 AM, un solo corazón. Queridos amigos, estamos aquí de vuelta hablando del desánimo espiritual y cómo poder vencerlo. Y bueno, antes de la pausa hicimos una breve introducción al respecto y hablamos de la fe como virtud teologal y pues intenté explicar que es normal sentirnos desanimados, pero la fe como virtud teologal se eleva por encima de eso y nos fortalece y nos va levantando, y evidentemente la fe es un don, es una revelación, pero se va nutriendo en el marco de nuestra voluntad para dar el sí a Cristo en nuestras vidas. Hay una práctica
preciosa y que quiero compartirla con ustedes, que para mí es clave, es crucial para poder vencer el desánimo espiritual. Y es la adoración eucarística. Bueno, evidentemente no hay nada más grande y supremo que recibir a Cristo vivo en nosotros. La hostia consagrada en nosotros. Cada vez que nosotros asistimos a la celebración eucarística y comulgamos, es un regalo muy grande, no solamente para nosotros y para nuestra alma, sino para todos los que nos rodean, para nuestra familia. Es algo indescriptible. Si usted que me está escuchando tiene la posibilidad de comulgar tantas veces como sea necesario, no solamente los domingos, las veces que sea necesario, hágalo, confiésese y hágalo. Hay un gran poder liberador y que levanta el espíritu en el sacramento de la confesión. Y cuando nosotros recibimos a Cristo confesados, pues hay un poder inmenso, no un poder que se va a ejercer sobre los demás, no un poder que se impone sobre los demás y me coloca en un estatus de superioridad. No, me coloca en la posición de bienaventurada o bienaventurado, si me está escuchando aquí un caballero. Los bienaventurados somos los hijos de Dios y los bienaventurados seguimos caminando aún con nuestras tristezas, aún con nuestros desánimos, aún con las injusticias que nos puedan profesar, aún con las contradicciones. Pero más allá de eso, el desánimo espiritual, que muchas veces podría identificarse con esa asedia que a veces nos tiene pues cabizbajo, evidentemente se vence con la Eucaristía. Y hay una práctica y una devoción de adoración a la Eucaristía, evidentemente que ha sido instituida desde la última cena, pues cuando Dios promete quedarse y cuando Dios pues nos dice hagan esto en memoria mía, y cuando nosotros lo recibimos, pues bueno, allí tiene que en respuesta darse pues una subida de espíritu indescriptible. Y si no se da, pues lo seguimos procurando, seguimos luchando por ello, y aunque no nos demos cuenta, está. Porque nuestra alma forma parte de nuestro ser. Alma, mente y espíritu. Está todo unido. Y existe pues una práctica y una devoción muy bonita, que es la adoración a la Eucaristía. Solamente adoramos a Dios, Dios Padre que se manifiesta en el Hijo. Y que yo quisiera pues invitarlos a acercarse a Jesús sacramentado, a acercarse como lo hizo María Magdalena. Cuando nosotros estamos frente a la hostia, estamos, queridos amigos, a los pies de la cruz, como lo estuvo la misma Virgen María, su madre, madre de Dios y madre nuestra, como lo estuvo Juan, el discípulo amado, como lo estuvo María Magdalena. ¡Qué fortaleza! Entender la puerta, la gracia, la bendición que tenemos los católicos de estar frente a Jesús sacramentado. Yo quisiera entonces decirles, no como una receta, ni como un tip, nada de eso. Solamente quiero transmitirles que hay un gran poder transformador en la Eucaristía y en nosotros cuando nosotros adoramos a Jesús en la Eucaristía. Si la gente supiera el gran poder que hay allí, pues no dejaría de adorarlo ni un solo minuto. Y hoy, pues la Iglesia se abre a esta práctica de la adoración eucarística. Ahora bien, ¿cómo me acerco? No solamente en el momento de la consagración, en el momento en la celebración eucarística, o cuando yo voy a comulgar para recibir a Dios, o cuando estoy haciendo también la comunión espiritual, que es un momento que si está eso guiado por la Iglesia es algo muy fecundo. Vamos a hablar de la adoración eucarística como práctica en este momento para vencer el desánimo espiritual. ¿Cuál es mi actitud ante Jesús Eucaristía expuesto? Todo aquello viene desde el siglo XIII, en la institución del Corpus Christi,
donde se reconoce pues vivamente pues bueno, desde la última cena pues la iglesia pues ya reconoce la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ya Jesús nos lo dijo. Pero bueno, después vino ese deseo de adorar a Jesús de manera comunitaria, ¿no? Antes se tenía esa reserva, pero ahora pues el Santísimo es como que la iglesia está considerando pues que quede allí expuesto para el pueblo fiel, ¿no? Y evidentemente eso se potenció a partir del siglo XIII con la institución del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo allí en la Eucaristía, ¿no? Pero expuesto para el pueblo fiel. Y evidentemente en esas capillas de adoración perpetua hay un poder sin igual. Y hay ciertos pasos que nosotros realmente debemos cumplir desde corazón, más allá del cumplimiento, más allá del precepto. Interiormente, al acercarnos, saber que no es cualquier cosa. No es que yo voy a llegar ahí, sentarme ahí, pues como me venga en gana. Es decir, está Dios ahí, presente, expuesto ante mí, que se me está donando en un pedacito de pan, que se ha quedado allí inmolado en un pedacito de pan. ¿Cómo es mi vida? ¿Realmente yo puedo saber que Dios se quedó en un pedacito de pan? Es un misterio indescriptible desde el punto de vista de la razón, pero que puede ser comprendido a la luz de la revelación y a la luz del magisterio de la Iglesia. Cristo prometió quedarse y Cristo instituyó la Eucaristía. Por lo tanto, yo entiendo que cada vez que se eleva la hostia está Dios presente en Cristo allí, que se ha donado a la humanidad, que se me ha donado a mí y que se le ha donado a usted que me está escuchando. Ustedes saben el poder que hay allí, el poder salvífico que hay allí, el poder transformador que hay allí. ¿Creemos verdaderamente que tenemos allí a un amigo con quien podemos hablar? ¿A un amigo a quien podemos contarle nuestros problemas? ¿A un amigo a quien podemos dejarle a aquellas personas que están alejadas de él? No dudemos en eso. Confiemos plenamente como lo hizo María Magdalena, que en medio de sus lágrimas humanas pudo vivir la experiencia del resucitado. Imaginen la alegría de María Magdalena al vivir la experiencia del resucitado. La primera mujer luego de María, testigo de la resurrección. Qué belleza toda esta revelación, qué belleza todo aquello que puede darnos fuerza y que puede también entonces ayudarnos a vencer el desánimo espiritual. ¿Cuál entonces debe ser nuestra postura cuando nosotros nos acercamos a Jesús Eucaristía? Les cuento que al llegar, lo primero que hay que hacer es alabar. Estamos ante la presencia de Dios, no es cualquier cosa. Yo puedo, pues, con mucha humildad, pero también con mucha naturalidad, decirles que nos puede ayudar mucho algún salmo de alabanza que pueda contribuir pues a elevar nuestro espíritu y ayudarnos a saber que es presencia real. Señor, te alabo por tu presencia, te alabo porque eres Dios creador del mundo, de los pájaros, de la vida, del color. Te alabo, Señor. Luego de esa alabanza, necesariamente nace del espíritu una actitud de agradecimiento infinito. Señor, te agradezco por mi vida, te agradezco porque puedo respirar, porque me puedo alimentar, te agradezco por mi familia, te agradezco por mi trabajo, aunque, bueno, no estaré a lo mejor muy conforme, pero te agradezco, Señor. Gracias, Señor, gracias por mis problemas. Eso es difícil, gracias porque a través de los problemas yo te busco, concientizo, me doy cuenta de mi debilidad, que el único poderoso eres tú,
capaz de transformarme, capaz de transformar mi realidad, la de mi familia, la de mi comunidad, la de mi iglesia, la de mi país, la del mundo. Gracias, Señor, gracias. Esto es importantísimo. ¿Cómo estamos vestidos cuando nosotros nos acercamos? Bueno, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo voy a la adoración eucarística, pues yo busco mi mejor ropa, lo mejor que pueda tener, porque estoy en la presencia real. Busco dar lo mejor de mí. Gracias, Señor, porque estás ahí y me estás escuchando, aunque yo no te escuche, aunque yo haya sido infiel. Gracias, gracias, gracias. Luego, algo muy bonito que es la reparación, esa oración de reparación, esa oración de ofrecimiento. Señor, te ofrezco esto que estoy viviendo y que hoy me hace sufrir por tal persona, por mi iglesia, por mis sacerdotes. Te lo ofrezco, Señor. Te ofrezco mi pasado, te ofrezco mi presente, te ofrezco mi futuro. Por todo aquello que tú conoces, te lo ofrezco, Señor. Y esta hora es una hora de reparación por mis propios pecados, por los pecados de la humanidad, por los pecados del mundo, por tantas guerras, por tantas personas que pueden estar pasando por enfermedad. Si estoy atravesando una enfermedad, Señor, te la ofrezco por mis hijos, te la ofrezco por el futuro de la iglesia. Te la ofrezco, Señor, la pongo en tus manos. Sé que en tus manos estoy bien. Ofrecer, reparar. Que esta hora de adoración sea reparadora. Y finalmente, de último, bueno, Señor, ya te di gracias, ya te alabé, ya te ofrecí, ya el Espíritu Santo pues ha suscitado en mí pues ese deseo de reparar, ese anhelo de perdón. Señor, te pido perdón, perdón, Señor, perdón. Perdón por los pecados de la humanidad, perdón por mis fallas, perdón porque soy, pues, bueno, débil, perdón porque soy pecador. Ahí el Señor se enternece cuando nosotros con humildad nos acercamos a Él. Eso no tiene nada que ver con menospreciarnos, porque si hay algo que Dios hace en este camino es llevarnos al conocimiento de nosotros mismos, pero tiene que ser un conocimiento humilde. ¿Y por qué el conocimiento de nosotros mismos? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si yo me siento amada por Dios, si yo me siento redimida por Dios, si yo me siento bendecida por Dios, pues yo me amo, yo me quiero, pero no de una forma egoísta, sino al modo de Dios. Son cosas muy distintas, porque el amor egoísta es muy peligroso. El amor egoísta solamente piensa en uno, no piensa en los demás. Cuando somos madres y cuando somos padres, pues el amor egoísta nos deja solamente en el victimismo y no somos capaces de dar. Y terminamos muy tristes, terminamos muy solos. Hay que darse en la medida de las posibilidades, hay que donarse, entendiendo lo que significa esto. Pero finalmente, luego que hemos pasado ese rato y donde ha habido una verdadera comunión interior, pues nosotros pues damos curso a nuestras peticiones. Y comenzamos a pedirle a Dios todo aquello que anhela nuestro corazón. Y si es su voluntad para nuestra salvación, Él nos lo va a conceder. Pidan y se les dará. Todo el que toca la puerta se le abre. Todo el que llama se le atiende. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Aquí Dios no nos está hablando de que tienes que tener una fe muy grande. Como un granito de mostaza, algo minúsculo. Bueno, algo minúsculo. ¿Ustedes conocen el tamaño de un granito de mostaza? Basta que tengamos fe, pero primero tenemos que entender que debe ser una fe arraigada, no puede ser una fe que se desvincula de la realidad. Una fe
que conoce las circunstancias, que abraza las circunstancias, como Dios nos abraza, que encara las circunstancias, pero que confía plenamente que de la mano de Dios, pues esa fe va a ser iluminada. No desde el mero conocimiento, no desde la mera espiritualidad desarraigada. Esa fe es vinculante. Queridos amigos, Dios es diálogo. Dios es vínculo. Y yo me pregunto hoy, ¿por qué hay tantas familias divididas? ¿Por qué hay tantos hermanos peleados entre sí? ¿Por qué hay tantas personas que viven en situaciones tan irregulares? La vida cristiana sí tiene problemas, tiene dificultades, pero en Cristo nosotros vamos a vencer. En Cristo nosotros vamos a poder vincular oportunamente con los demás. Vínculos sólidos, vínculos trascendentes, vínculos que nos llevan al conocimiento de Dios a través de esa experiencia de amor con los demás, pero que comienza con un diálogo con nuestro Creador. Yo estoy segura, Dios permite que una sola persona, me conformo con una, al haber escuchado esto, pueda acercarse a Jesús sacramentado, pueda sentir ese amor transformador. No son palabras vacías, son palabras reales. Esto no lo estoy inventando yo. Jesús prometió quedarse en la última cena. La Eucaristía ha sido instituida. No lo estoy diciendo yo. No es algo que es un rito. No, es algo más profundo que esto. Dios nos ama inmensamente. Nos redime, nos salva, nos levanta. Y aunque nos den palazos una y otra vez, ahí está Dios. Si nosotros lo buscamos con toda la fuerza del corazón, día a día, noche tras noche, pedir por todo aquello. Mientras hablo, recuerdo una anécdota también, porque es importante esto documentarlo, porque Dios es experiencia, Dios es diálogo. Ahí está la comunión. No estamos solos flotando en el aire, espiritualmente elevados y meditando. No. El cristianismo es real. Cristo es real, Cristo es presencia viva, que late, que se encarna en nuestras vidas, en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestro corazón. Recuerdo vivamente en una oportunidad, estaba pasando por una desaveniencia de salud importante y me llevaron a una celebración eucarística que iba a ser oficiada por un obispo. Y en ese lugar, en la puerta del lugar, pues estaban un grupo de señoras quienes al culminar la celebración iban a organizar pues un agasajo, una comida para el obispo y para todo el grupo. Y evidentemente en ese momento pues estaban todos en un modo pues contentos porque estaban en esa celebración y habían logrado que el obispo asistiera y que después compartiera con ellos aquel agasajo, pero Isabela, esta servidora, pues llegó llorando, pues yo les agué la fiesta. Estaba llorando con un sentimiento muy válido porque iba a enfrentar una cirugía importante, tenía una gravedad de salud y no podía llegar riéndome y estaba esperando la bendición del obispo. Y en ese momento una de las señoras, por quien de verdad en este momento estoy rezando mucho, ella ya falleció y que Dios me proteja con esto que estoy diciendo, esa persona dijo: no puedes llorar, tienes que estar contenta. Evidentemente, pues Isabela estaba echando a perder la fiesta. Y esa señora se equivocó en ese momento, que Dios la tenga en su santa gloria, porque no lo dijo por mal, pero estaba pensando en ese momento solamente en ella. Gracias a Dios que el obispo me dio la bendición, que profesó hacia mí algunas palabras y que bueno, gracias a la compañía, a la misericordia de Dios expresada en muchas personas, yo pude afrontar aquella situación desde el punto de vista afectivo, desde una perspectiva de la fe, en donde Dios consideró la parte humana y que yo estaba desanimada y estaba triste. Y el mundo entonces nos quiere vender que es pecado estar triste. Es algo malo porque ahí nos desnudamos. Cuando nosotros estamos desanimados, nuestro corazón queda a la deriva, queda, revelado plenamente. No somos fuertes. No, que este tiempo nos lleva a reconocer que somos débiles, a no quedarnos en esa debilidad, a saber perdonar, a saber priorizar,
a saber ordenar nuestra vida. Porque ese saber evidentemente viene de esa presencia de Dios en nuestras vidas, que todo lo puede y que todo lo hace nuevo. Así que, bueno, ánimo, adelante. Un fuerte abrazo. Ya ha llegado la hora de despedir este programa. Espero que haya sido de inmenso provecho espiritual y humano. Y agradezco infinitamente a todo el equipo de voluntarios de esta emisora y también a los sacerdotes agustinos por esta oportunidad que todos nos estamos dando junto a ustedes para poder seguir adelante y viviendo la teología en nuestro día a día. Un fuerte abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabela Orellana desde el programa Teología al Día, transmitido en emisora Mariana 1400 AM. Chao, chao. Ha sido un inmenso placer. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.